Ya tenemos una instancia de la clase MiJugador como el jugador de inicio del juego. Recuerda que este jugador hereda de Pawn, por tanto puede ser controlado por nosotros o por la IA. Pero también hereda de la clase Character, lo que significa que puede moverse. Veamos cómo. Para configurar las entradas que nos van a permitir controlar al jugador, tenemos que ir a configuración del proyecto. Y buscamos dentro de la sección Engine, Input. Es aquí donde vamos a poder crear esos enlaces. Nos permite crear varios tipos, el que vamos a usar ahora es Axis Mapping. Así que pulsamos, vamos a empezar creando dos. El primero va a ser para moverse hacia adelante, vamos a llamarle Forward, y el otro vamos a llamarle Derecha. Puedes llamarle como quieras, pero tienes que acordarte porque vamos a tener que utilizarlo muy pronto en código C++. Y ahora aquí tenemos que indicar qué tecla o qué botón de un gamepad, por ejemplo, va a llevar a cabo la acción. Para Forward, en el teclado, vamos a indicarle que use la tecla W. Si quieres añadir más de un dispositivo para que lo controle, podemos volver a pulsar y, por ejemplo, con el gamepad, lo normal es que utilicemos la rueda de la izquierda, sería esta. Y hacemos lo mismo para derecha. En el teclado, la letra D, y en el gamepad el left thumbstick right. Esta parte ya la tenemos. Podemos cerrar y ahora necesitamos editar el código C++. Puedes abrir el editor desde Unreal, File, abrir Visual Studio 2019. Los primeros cambios vamos a hacerlos en el constructor de MiJugador, donde vamos a agregar dos declaraciones de funciones miembro en el archivo de extensión .h y sus cuerpos en el archivo de extensión CPP. Respecto al código de la plantilla que nos ha creado ya Unreal, está adaptada a los estándares de código C++ que usa Unreal y que tenemos que ir conociendo, no solo para trabajar con este motor de juegos, sino para entender mejor cómo se estructura un gran proyecto con C++. En esta página puedes ver lo fundamental de estos estándares. Empieza explicando por qué es tan importante usar estándares y convenciones en proyectos complejos. Como aquí indica, el 80% del costo por vida de una pieza de software se destina al mantenimiento y muy difícilmente ese mantenimiento lo vayan a llevar a cabo las mismas personas que han creado el software. De ahí la necesidad de que este sea lo más fácilmente legible posible por parte de la gente que lo vaya a utilizar. Y a continuación explica las convenciones. Lo que nos interesa sobre todo es entender las letras prefijo que se anteponen al nombre de las clases. De momento, las que llevan prefijada la letra A, que heredan de la clase actor, y las clases que heredan de UObject van prefijadas con una U. Este documento de convenciones y estándares es bastante más largo, pero es importante tenerlo a mano para poder acudir a solucionar cualquier duda. Pero con esto ya sabemos que esta clase uClass significa que es una clase que deriva de UObject. Y tanto AMiJugador como ACharacter anteponen el prefijo A, lo que significa que derivan de la clase AActor. Incluye también una serie de funciones como BeginPlay, Tick y SetUpPlayerInputComponent, que son funciones virtuales que se encuentran definidas en sus clases padre y que ahora podemos sobreescribir y completarlas aquí. En concreto vamos a tener que hacerla con esta de SetUpPlayerInputComponent. Pero para empezar, como decía, vamos a tener que definir aquí dos nuevas funciones que serán las que nos permitan mover a nuestro jugador con los movimientos forward y derecha que creamos en la configuración del proyecto en Unreal. Esta es la definición de esas dos funciones muy sencillas que no retornan nada y a las que hay que pasar un valor float al que llamamos amount, que será la cantidad de desplazamiento en la dirección que indiquemos. Y como ya sabemos, en el archivo mijugador.cpp tenemos que agregar los cuerpos de las funciones. Para empezar, como decíamos, tenemos que sobreescribir la función virtual SetUpPlayerInputComponent,
como dice aquí, es el que enlaza a la funcionalidad de input, que recuerda que es lo que cambiamos en la configuración de Unreal. Ya sé que para la mayoría está claro, pero para los que están empezando con C++ suele ser común preguntarse de dónde sale todo este código que aparece en los archivos, tanto en el archivo .h como en el archivo .cpp. Nosotros no hemos escrito aún nada. ¿Qué son esas clases y funciones que nosotros no hemos creado? Siempre se encuentran en las clases de las cuales hereda nuestra clase MiJugador. En concreto, esta de setUplayerInputComponent, su definición y su cuerpo se encuentran en la clase aPawn, una de las que hereda MiJugador. Ya vemos cómo estas dos funciones, BeginPlay y tick, le indicamos con el uso de super doble dos puntos que les ejecute como se encuentran en la clase padre. Pero la función setUplayerInputComponent la vamos a sobreescribir para incluir los cambios que estamos llevando a cabo. Ya sabemos también que cada archivo sabe todo lo que puede heredar gracias a los includes. En el CPP tenemos el include a mijugador.h y en mijugador.h tenemos el include a character.h, donde si miráramos veríamos que a su vez tiene el include a pawn.h y este a actor.h, con lo que todo el contenido de estas tres clases lo hemos hecho accesible a MiJugador, que puede llamar a sus funciones y propiedades miembro sin más. Dentro de la función setUplayerInputComponent, justo debajo de la llamada al super, incluimos estas líneas. Con esto hacemos que a lo que hereda de su clase padre se le añade el código para que esta función miembro busque los enlaces a los ejes de avance y desviación a la derecha que acabamos de crear en el editor de Unreal, a los que llamamos forward y derecha. En la primera línea comprobamos el contenido de Player Input Component, que es lo que acabamos de configurar en el editor de Unreal, y usamos el método bindAxis para acceder a los valores que incluyen forward y derecha, que recuerda que fue lo que indicamos en el editor, las teclas que hay que pulsar o el botón del mando. Usamos en los dos casos la palabra des para indicar que esa función se está ejecutando desde el objeto que la llame, y como tercer parámetro pasamos la llamada a las funciones moveForward o moveDerecha, que forman parte de la clase MiJugador, que son las que acabamos de definir aquí en el archivo de extensión H y de las que ahora vamos a crear el cuerpo dentro de este archivo .cpp. Aquí tenemos el cuerpo de estas dos funciones muy similares. Los comentarios que pongo en la primera sirven exactamente igual para la segunda. Su contenido en los dos casos se envuelve en un condicional if, que se encarga de comprobar que el controller esté configurado, lo que significa que pueda recuperar del input qué teclas o qué botones debe mover para que se ejecute la función, y que haya un movimiento, porque si amount devuelve 0 significaría que el jugador no debe moverse. Recuerda que amount es la cantidad que debe desplazarse en la dirección indicada. Esa dirección indicada es lo único que cambia entre las dos funciones. En la primera llamamos a la función getActorForwardVector y en la segunda a getActorRightVector. Son dos funciones que forman parte de la clase Actor y que nuestra clase hereda. Observa cómo aquí a nuestra función le hemos llamado derecha, pero sin embargo a la función a la que llama es getActorRightVector, y este nombre creo que tiene que estar muy claro, no podemos cambiarlo porque se ha definido en la clase que lo contiene, y aquí lo que hacemos es llamarla porque nuestra clase la hereda. Si en lugar de poner getActorRightVector ponemos aquí getActorDerechaVector, nos va a dar error porque estaríamos llamando a una función que no existe en ningún sitio. Por eso quizás fuera mejor llamar directamente aquí right en lugar de derecha. No sé si con eso estamos contribuyendo a enterrar el castellano en favor del inglés, pero sin duda estamos dando coherencia y claridad a nuestro lenguaje C++. Pues con esto ya podemos compilar. Si volvemos a ejecutar el juego, ya vemos que si pulso la tecla W se mueve hacia adelante y la tecla D, o lo que hayamos indicado en el teclado, hacia la derecha.
Desde luego, ahora tenemos que hacerlo para los otros dos movimientos, hacia atrás y hacia la izquierda. Lo que pasa es que hay un truco que nos facilita mucho hacer esto. Vamos a volver dentro de Project Settings a Input. Y recuerda que lo que estamos haciendo es indicarle que se desplace a lo largo de un eje. Aquí en la escala, en W pusimos 1 y en D también 1. Pues lo único que tenemos que hacer es indicar otras dos teclas y el valor, en lugar de ser aquí en escala 1, tenemos que indicar -1. Y con eso hará que se mueva sobre el mismo eje, pero en el otro sentido. Con lo cual ya tendremos, si este es hacia adelante, vamos a crear en Forward otra tecla que asignamos a S y en Scale le damos -1. Recuerda que esta es la cantidad que se va a pasar a Amount. Si pulsamos W es 1, que irá hacia arriba. Si pulsamos en S será -1, que irá hacia abajo. Y hacemos lo mismo en derecha. Le añadimos como tecla la A y le indicamos un valor en Scale -1. Simplemente con esto. Si volvemos a ejecutar el juego, ahora estoy moviendo la tecla A, ahora la D, W, S. Ya lo tenemos moviéndose en las 4 direcciones. Este es un truco que funciona, pero claro, estamos llamándole derecha, tanto cuando se mueve hacia la derecha como hacia la izquierda. Puede que no quede muy claro y no es nada complicado crear otras dos funciones para estos movimientos izquierda y atrás. Lo incluiré junto con los archivos de prácticas, pero no sería mala idea que intentaras hacerlo por tu cuenta.